Un gusto saludarles en este día 24 de agosto de 2021 y quiero enfocarme y enfocarlos en esta noticia de posibilidades para los gobiernos de países emergentes en nuestra región, varios de ellos, después de que el Fondo Monetario Internacional pues dijo ahora sí que va a asignar ya estos derechos especiales de giro por 650.000 millones de dólares más menos, un monto histórico en asignación. Estos son posibilidades de recursos para los países que así lo consideren necesario, por la importancia que reviste, porque no hemos logrado todavía cerrar el capítulo de la pandemia y menos el de las vacunas. Es que volvimos a convocar, ahí lo tienen ustedes, a Claudio Loser, bueno, analista económico, presidente de Centennial América Latina, ex también titular del hemisferio o del departamento del hemisferio occidental en el FMI. Claudio, yo he retuiteado, reposteado la conversación en la que nos hablabas de qué son esos derechos especiales de giro, una conversación que tuvimos de manera muy oportuna porque después se aprobaron, después empezaron a surgir pues estos sueños de con qué, ¿no? Como en algún momento un cuento habla de una mujer que lleva el cántaro en la cabeza con el agua y se le cae. Y hoy te saludo y me da mucho gusto verte, pues para hablar otra vez de este tema. ¿Qué debemos saber hoy sobre ello? Bueno, evidentemente el fondo, con la anuencia de los 192 países miembros, ha aprobado esto en términos de, digamos, de terminología de la gente de la calle como yo. Esto es como si el Fondo Monetario tomara la maquinita electrónica e imprimiera 650.000 millones de dólares, que es una cantidad muy grande para todos los televidentes. Eso sería la mitad del Producto Bruto de México, sería una vez y media el Producto Bruto de la Argentina y más o menos también más de una tercera parte del Producto Bruto de Brasil. Hay que entender que esa cantidad se le da a todos los países de acuerdo a su cuota. Hay 192 países miembros. Los Estados Unidos va a recibir 15% de esto. O sea, de los 650.000 millones, Estados Unidos va a recibir 100.000 millones. La China a lo mejor va a recibir 50.000 millones, Japón otros 50.000 millones, Europa 100.000 o lo que sea. O sea, esto es para todos, lo que se hace después no importa. Lo importante es que esto es algo que se inventó hace muchos, muchos años, en el año 66, pero nunca le dieron a la maquinita electrónica así. Y no es dinero, pero va al Banco Central, a todos los bancos centrales, a menos que no haya Banco Central. El Banco Central lo recibe y puede, con la anuencia del fondo y todo eso, dárselo a otro país, digamos, yo, México, por decirlo así, dado que veo la foto hermosa de México y el ángel ahí, recibo digamos, 6.000 millones de dólares. Entonces voy y puedo, y como Banco Central le digo a los Estados Unidos, le digo a Singapur o lo que sea, mire, acá le doy estos derechos especiales de giro, tengo que pagar una pequeñísima comisión al año y usted me da de los dólares verdes, por ponerlo en términos normales, y entonces es como si recibiera uno prácticamente dólares. Es fantástico y no hay limitación, no es un préstamo, es realmente propiedad del país que lo recibe. Quizá por eso el nombre de derechos especiales de giro. Ahora, Claudio, ya me hiciste pensar, aquellos países que están dolarizados de nuestra región, como el Ecuador o, por ejemplo, El Salvador, en ese caso, digo, no imprimen ellos su propia moneda, pero pues tienen una institución, vamos, ¿cómo se maneja en términos monetarios y en términos de la entrega? ¿Es lo mismo? Es exactamente lo Ok. mismo. Si tuviéramos El Salvador, los recibe, hay una contrapartida que no necesariamente es la moneda local,
pero en última instancia pueden imprimir dinero o gastarlo. O sea, los contadores, y yo tengo algún antecedente de contador, son capaces de hacer magias para que estas cosas resulten. Ok, y países como China o Estados Unidos, ¿tú te imaginas que lo pueden usar, porque esto va y tú no los dijiste, o sea, recibes los derechos especiales de giro que se van directamente hacia lo que sería las reservas de los bancos centrales y si lo quieren usar de 100 que reciben y quiero usar 10, pues me responsabilizo al llevarlo con otro banco central y tocándole la puerta. Pero países como Estados Unidos y China, ¿tú te imaginas usándolos para su propio beneficio o usando para prestarle a alguien más? Yo no creo que lo usen para su propio beneficio. Ellos pueden decir, bueno, yo puedo hacer varias cosas. Y por supuesto, no se ha decidido nada. Una, y que muchos de los países emergentes quieren desesperadamente, es que se los regalen. Que los Estados Unidos diga, o la China diga, acá tienen 20.000 millones de dólares y yo se los regalo, se le transfiero la propiedad. Eso lo pueden hacer. También pueden decir, yo le presto esto, usted me los devuelve, eso es una transacción entre ellos, y se puede hacer. No conozco de casos específicos donde los países, digamos, con superávit de esto, hayan hecho una cosa así. Ahora, yo puedo usarlos en este contexto extraordinario y que fueron aprobados en circunstancias extraordinarias, en este monto extraordinario, para comprar vacunas. Indirectamente, yo diría, es un poco difícil, nuevamente, la contabilidad nacional, de decir, yo te transfiero, yo Banco Central te transfiero a ti, gobierno, tanta cantidad, y la gastás. Lo normal es que uno diga, bueno, yo voy a comprar, yo gobierno voy a comprar vacunas y y eso tiene un impacto sobre la balanza de pagos, hay que pagar en dólares o en libras esterlinas o la moneda en euros, lo que sea. Entonces, el Banco Central dice, bueno, yo esto lo voy a cubrir porque el gobierno me compra el derecho a esto y se usan para eso nuevamente. Se puede usar en forma muy flexible y nuevamente las limitaciones son fundamentalmente de carácter interno. Es decir, lo que diga la ley de un país es el que limita o flexibiliza o abre las posibilidades de las Correcto. opciones que tiene un país. Y esto es importante porque luego hablamos de un banco central y no hay que juntarlo con los ministerios de finanzas porque se supone que son instituciones autónomas, pero Correcto. pero hasta en eso uno se pregunta cómo pasa del Banco Central a la tesorería y esto pues hay que mirarlo caso por caso. Hablamos de este tema con Claudio porque el presidente de México tuvo una idea hace como 3 semanas diciendo que habría que usar estos derechos especiales de giro para pagar la deuda. Un subgobernador del Banco de México, Gerardo Esquivel, que llegó al cargo, pues salió en Twitter a aclararle al presidente, una aclaración que al presidente no le gustó, que incluso ya le valió a Gerardo Esquivel, pues esto de que es muy técnico como respuesta del presidente. Una vez más, Claudio, para pagar la deuda de los países, si así quisieran los políticos, no necesariamente los banqueros centrales, ¿qué resulta aquí? Bueno, por supuesto está la ley nacional y el Banco Central. Ciertamente el Banco de México es una entidad autónoma, como la Reserva Federal en los Estados Unidos. El Banco Central de la Argentina es pseudo autónomo, el Banco Central de Chile es autónomo. Entonces, claro, lo recibe el Banco Central, la autoridad monetaria. Entonces hay un tema de cómo se aclaran estas cosas. El presidente no puede directamente decirle al Banco Central, haga tal cosa. Ahora, quiero dar un ejemplo de otro país, mi país de origen, Argentina, donde
van a recibir 4.300 millones de dólares y desesperados por recibirlo. El Congreso dijo, esto hay que gastarlo en X, Y, Z, y tiene una deuda con el fondo que si no la pagan, la cuota que se vence, se les arma, perdón la expresión técnica mía, se les arma un lío espantoso, porque entran en atrasos con el fondo. Entonces han decidido, a pesar de que el Congreso quiere que se gasten vacunas, digamos, han decidido usarlo con, digamos, la validación del Banco Central de pagarle al fondo con estos recursos. ¿Cómo lo van a hacer? No conozco los detalles técnicos, exactamente, digamos, la parte administrativa de cómo se hace el pago al fondo, pero se puede usar para pagar deuda. Yo creo que sería más complicado si es para pagar deuda interna, pero para pagar deuda externa está bien. Como economista yo diría quizá vale la pena más tener una deuda a largo plazo y tener la liquidez para una situación de emergencia. Eso es una cuestión de manejo de deuda y de criterio, pero no es una cuestión legal o técnica. Y sobre todo por la circunstancia en la que se otorgan, ¿no? Estos recursos, que puede sonar lindo para pagar la deuda, pero quizá hay otras prioridades en el caso de Argentina. ¿Algo que quieras agregar que no cubrimos, Claudio, sobre esto que es importantísimo? Bueno, primero que nada, yo creo que esto ha sido una acción importantísima por parte del fondo y que va a ayudar muchísimo a los países emergentes, los países con dificultades. Es un mecanismo que hay que usar prudentemente, pero digamos, es la visión general del mundo de que esto hay que hacerlo. Yo creo que América Latina le va a ayudar. Lo único que espero es que se use con cuidado. Yo creo, en el caso de México, que no es mala idea pagar deuda, pero habrá que discutir eso. Y en casos como Argentina o como Brasil u otros países también tendrá que ser, pero es caso por caso. No hay una fórmula internacional ni una fórmula tecnocrática para esto. Pues ahí lo dice con todas sus letras. Claudio, qué gusto saludarte. Gracias por la oportunidad de una profundización todavía mayor a este tema que te preguntábamos hace algunas semanas con qué se come y tú decías con mucho cuidado. Gracias. Muchísimas gracias por esta oportunidad, como siempre.